Facultad de Arquitectura empieza a prohibir un proceso. Había que cambiar todo. La estructura, la forma, la relación docente-estudiantil, la ruptura de la jerarquía, la romper con las cátedras, filtros, ubicar el problema en otra dimensión. Bueno, estamos en ese proceso, se sintetizó taller total. O sea, total, como dijeron un compañero, Monzón, total significa total. Significa que el aula se cambió, se hizo total. Estábamos en la década del 60, que es la primera década casi en la historia del mundo, en donde la juventud es protagonista por primera vez con mucha fuerza. Es decir, la inercia del Mayo francés, del Cordobazo, jóvenes de 30 años que en el 60 habían pasado a conducir el destino de Cuba, los Beatles dando vuelta a la historia de la música. Es decir, había una sensación de que los jóvenes por primera vez en la historia podíamos conducir procesos. Creo que un quiebre importante en nuestra facultad y en la Universidad de Córdoba fue el año 66 con el golpe militar de Juan Carlos Onganía. El 28 de junio quizás pasó un poquito desapercibido, pero al mes siguiente en que se intervienen las universidades, los estudiantes cordobeses estamos todos en la calle, sobre esta avenida, gritando a un solo grito: gobierno tripartito, asamblea, asamblea, asamblea. Estábamos movilizados hasta que un día, avanzando la manifestación por Vélez Arfield, giramos una cuadra antes de Colón, nos metemos por la calle Tucumán y ahí avanzamos hacia Cinerama. Y en ese punto es que un oficial de policía le mete un balazo a Santiago Pampillón. Porque Santiago Pompillón además era un trabajador, estudiante de ingeniería, y los compañeros de ingeniería sintieron el golpe y comenzaron a organizarse. Movimiento estudiantil, la unidad obrera estudiantil, todo estaba puesto en la discusión de comprender esa realidad. La facultad de arquitectura no estaba fuera de ese problema, estaba dentro. ¿Cuál era el método? ¿Qué significa el método? Y el método estaba planteado en un método científico de análisis, tomando una ley universal del conocimiento, que era unidad de lucha del contrario. ¿Y cómo se expresaba? Un grupo expresaba la ideología del sistema, el otro puede querer cambiarlo, ese contrario se tenía que resolver. ¿Y cuál era la síntesis?
de la contradicción. Era algo nuevo. ¿Cuál era lo nuevo? El taller total. El taller total fue sustentado por dos factores. Primero, el movimiento estudiantil, con el disconformismo que vos planteabas. Y segundo, por un panel de ideas que lo generaron 4 o 5 personas en las cuales yo participé en alguna reunión así medio de oreja, pero yo debo reconocer que esas personas fueron el germen del núcleo de ideas que alimentó el taller total. Felizmente acá hay varios presentes. Debo decir la verdad, fue una idea que se originó en un círculo muy pequeño alimentado por este gran aporte de los psicopedagogos y que lo que hicieron los estudiantes de la calle fue lo que contribuyó a edificarnos. Por eso yo señalo a Fontán, Víctor y no sé quién más estaba en ese núcleo pequeño. La CLEFA, efectivamente, la tercera CLEFA de Altagracia, es un hito importante que posiblemente Palacio no lo recordaba y Gordo también un poco lo supera. Pero antes de eso, también por edad, puedo decirlo, yo estoy en el 51, la CLEFA fue en el 63. Esos 12 años no fueron 12 años inocentes. Este tipo de movimiento que se genera a raíz de no solamente lo que hicimos nosotros, que fue apenas una gota en el mar, los del 51, sino la suma de todo eso llega a permitir que esas reuniones, a partir de ahí, empiezan a generarse efectivamente las condiciones que hacen que efectivamente Fontán asuma como primer delegado interventor, casi como, yo le diría descarte Gordo, pues sería Dijeron que yo era simpatizante peronista, cosa que no era, que tenía un buen profesional, cosa que en ese momento estaba haciendo terminal de Ómnibus de Córdoba, que había tenido formación en el Liceo Militar y en el Colegio de la Salsa. Era perfecto. Era perfecto. Sí, todavía perfecto. Célula generadora, para decir un término que queda como el cuerpo docente, los estudiantes, nos compenetramos de la idea y lo fuimos desarrollando. Fue una construcción colectiva. Eso es lo que yo más rescato. Valoro todo el valor inicial de la idea y del aporte de las pedagogas. Y yo absolutamente de acuerdo con vos, porque si no el papelito no servía para nada. Esto es claro, esto es claro. Lo que pasa es simplemente que esto se da un proceso. La singularidad del debate político en la Facultad de Arquitectura, de la lucha de las diferentes agrupaciones, donde estaba el debate con el LAB, con los grupos de base, con los grupos montoneros del ERP. Todos estos grupos están en el debate. Todo este grupo, con la honestidad intelectual, la honestidad de la militancia, pelean por un mundo mejor desde cada uno de sus perspectivas. A pesar de las grandes discusiones, las diferencias estratégicas, metodológicas de las distintas agrupaciones, se pudo confluir, se pudo poner en marcha un proyecto sumamente rico por lo diverso, por las discusiones que generó y en la que participaron con los mismos objetivos todas las agrupaciones políticas digamos, existentes en ese momento, ¿no? Con el riesgo de que la facultad y la actividad en la facultad se convirtiera en pura asamblea, pero se generó una actividad muy rica que lamentablemente no tuvo un balance, porque el proceso quedó trunco, pero creo que es de destacar el esfuerzo que se hizo o que hicieron todas las agrupaciones de empujar en el mismo sentido, ¿no? En mi caso, yo entré a la facultad en el año 71 con 17 años, el arquitecto Gauna, la arquitecta Solís, somos de los que entramos ya como consolidado el taller total,
pero entramos francamente también por la vía de lo político. Había un cambio generacional. Los nuevos docentes eran nuevos y lógicamente toda generación aspira y respira la atmósfera que se vive globalmente, aún intuitivamente, sin racionalizarlo. Entonces en aquel momento teníamos la pretensión de que éramos dueños de la verdad. Y estas verdades se fragmentaron en aquellos que estaban exclusivamente en las visiones técnicas. Estaban los talleres que estaban tratando de articular la visión política con la visión técnica. Y estaban los talleres que exclusivamente se recibían con un panfleto. Me acabo de proponer como moderador y gané las pasos, así que voy a... Las pasos y las finales. Las pasos y las finales. Sí. Negro capitán. Para mí una de las cosas más importantes de lo que rescato del taller total, que no con esto quiero decir que no haya tenido problemas, nosotros no tuvo tiempo de vida suficiente como para que se pudiera reformular, evaluar, etcétera, etcétera. El taller total fue un desaparecido más. Nosotros poníamos en juego variables diversas y tratábamos de entender lo técnico, lo propio de la práctica del diseño arquitectónico, pero sin dejar de lado en qué contexto eso debía hacerse, para quién debía hacerse. Y recuerdo que teníamos algunas preguntitas que eran qué, cómo, para qué y para quién. No es fácil generar una institucionalidad distinta. No hay casi a nivel internacional muchas institucionalidades distintas. Y acá la reforma, que es muy importante, tiene una vigencia actual muy grande y tenía en ese momento un desarrollo importante y era una creación de acá. Lo que quiero decir también es que este taller, con cosas tomadas, interdisciplina de tal, pedagogía de tal cosa, todo este tipo de cosas, generó un pensamiento que era particularmente nuestro. A mí me cambió la vida el taller total. Tengo enormes objeciones operativas que hacer, pero nadie fue el mismo. Yo nunca más salí de ahí pensando que la arquitectura era una cosa independiente de la sociedad donde vivía, y de mis hermanos pobres y de la situación en que yo estaba inserto. Ese sello nos marcó a fuego. Y por último, quiero decir que, espero que es el tema que vamos a tomar, lo que más me preocupa es que si en 3 años de dictadura se pudo generar el taller total, en 32 años de democracia, el eco del taller total ha sido casi nulo. Y la otra cosa es, que me pareció muy importante el taller total, había 12 talleres con posturas políticas, ideológicas, pedagógicas muy diferentes, pero se resolvían democráticamente en lo que era, en cada uno de los talleres, la coordinadora de taller, formada por estudiantes y docentes, en donde la problemática disciplinar y las líneas de trabajo se resolvían por delegado de taller en esa coordinadora, y a nivel facultad estaba la coordinadora general, donde cada uno de esos talleres tenía su representación y eran ríspidas las discusiones, pero fundamentalmente eran democráticas. En ese momento del 73 se discute en la Junta Académica el tema salud, con la condición de que cada taller debía focalizar su trabajo en una realidad concreta del exterior. Unos buscaron la trama urbana, otros buscaron, etcétera, etcétera. Mi taller, o el taller de la facultad, yo no me acuerdo, perdóname, el taller, ¿no? Tomó un problema social planteando en la región norte de Córdoba, noroeste, sobre una endemia muy significativa que tenía que ver con el ser humano y con la vivienda, que era el mal de Chagas. Una vez resuelto esto, y en el taller total
se discutió el tema, se deciden hacer el trabajo en esa región, investigando el problema del Chaga, y establecimos un convenio con la Municipalidad de Soto, para que el trabajo de tesis, formado por 16 estudiantes, se reunieron con la municipalidad y ofrecieron hacer el siguiente trabajo, con lo cual va a formar el primer convenio con la Municipalidad de Soto sobre estudio e investigación del vector, o sea, de la vinchuga, su relación con el ser humano, con el campesino, el rancho como vivienda precaria, y una propuesta de trabajo referida a un hospital regional de complejidad 4 y una vivienda con laboratorio de investigación para detectar el mal de Chaga, y una vivienda que reemplace el rancho como hábitat de la vinchuga. Como grupo, desde una cátedra en particular, que era la cátedra del último año de la carrera de cine, un grupo, a partir del interés y de las relaciones que teníamos con los estudiantes de arquitectura y a partir de la militancia política en común, decidimos participar del proyecto para nosotros era Mal de Chaga. Entonces nos planteamos un documental sobre el modo de vida de los pobladores de la zona, que es una situación que es generalizable a gran parte de Argentina y Latinoamérica, que permitiera ver por qué era necesario, es decir, fundamentalmente cambiar la vivienda y encarar planes de educación, planes de fumigación y de cambiar algunos problemas culturales que tiene la gente en la forma de convivir con la vinchuca y de resolver el mal de Chaga. Yo rescato del taller total y que tiene profunda vigencia hoy es la unión entre la política, la técnica y la ciencia. Esas dos cosas si no están unidas, entonces le dejamos la técnica al poder, a los que nos han reventado toda la vida en la Argentina, y entonces el pueblo y nosotros como parte de ese pueblo estamos digamos, desheredados de la política queda en manos de unos que tienen allá arriba el poder y que tienen la capacidad de decidir. Nosotros tenemos que empoderarnos junto al pueblo y unir la técnica con lo político. Hay un elemento que nadie habla. Si se revisan los escritos del taller total, no existe la palabra democracia. Existe una palabra que es más fuerte: participación. Si hoy revisamos nuestra democracia, no hay participación. El taller total fomentaba la participación. Por eso cuando la pregunta de cómo funcionaban los talleres y esa gran participación, no se hablaba de la democracia en el taller, se hablaba de la participación. Exactamente. La participación es mucho más poderosa porque la participación es el pueblo. Miembros de la facultad, antes de preservar, difundir, transmitir la cultura, han preferido buscar la verdad, cuestionando y lanzándose a la dificultosa tarea de encontrar un sentido preciso a la profesión de arquitectos. En esta empresa están proponiendo también un sentido para toda la universidad. La opción se parece mucho al silencio de los museos. Muchos compañeros que estuve en los 6 años terminaron en la Católica,
muchos no estaban de acuerdo. Esos compañeros son los que ahora habitan Nueva Córdoba, hija de Sojero. En esa época era el boom del maní, los mandaban a estudiar y querían que estudien y no hagan política, y es con lo cual teníamos que pelear en las asambleas y en contras y en la misma facultad, porque nosotros les llamábamos los albañiles, o sea, los que estaban para poner ladrillos y no pensar. Y por otro lado estábamos nosotros los teóricos que hablábamos demasiado. El segundo, digamos, congreso es una síntesis, con todas las dificultades, pero síntesis de lo que significó la idea de todo el proceso de investigación del taller total de la Facultad de Arquitectura. Tiene esa importancia, porque la relación de arte, la relación de medicina, la relación de la psicología social, la relación del arquitecto, están produciendo un proceso de integración en la comunidad, que es el fenómeno más importante. ¿Por qué? El fenómeno más importante, porque uno de los espíritus también del taller total fue el problema de la participación. Y si nosotros éramos capaces, como profesionales, transformar la comunidad en una comunidad de participación comunitaria. Ya no era más importante la vivienda, se transformó en más importante el agua potable, por la contaminación de las aguas. Entonces la discusión se centró en resolver ese problema que era vital, que para ellos era más importante que resolver el problema de la vinchuja, o el problema del agua, el problema de la vivienda, el agua. Y también apareció el problema de la titularidad de las tierras, ¿te acuerdas? Exactamente. No había posibilidad de dar crédito ni encarar planes de vivienda sin poder sanear títulos. Ese planteo lo hizo la Municipalidad de Soto en el Congreso de Buenos Aires, del Mar del Plata, donde participaron 2.500 municipalidades. Lo único profesor que llevó una propuesta concreta fue Soto, con la vivienda del hospital, y planteó el problema de la tenencia de la tierra, 45 años atrás. Y en Soto, cuando se discutió la tecnología para reemplazar el rancho, y se llevó acordó que lo más familiar, lo que más estaba integrado en la cultura del campesino es el ladrillo, hicimos nosotros, planteamos la primera cooperativa ladrillera de esa región. ¿Te quedó bien eso? ¿Quedó bien eso? Sí, quedó justo, sí, perfecto. Para mí cerró. Hablando serio, no me agrupo, después van a... No, cerró perfecto porque es lo concreto. Sí, aparte fue, sí, exactamente. Le voy a rectificar sobre esto que dije, que el taller total era un desaparecido más, y de acuerdo con lo que señaló Luis, que mientras exista memoria no va a ser un desaparecido. Pero sí que hubo la intención de que fuera. A esta facultad, como al resto del país, la cruzaron los años 90, y de eso no hemos salido. Yo sigo siendo docente, en trámite de irme, sobre todo por abandono de angustia, y este es el espacio de los desarrollistas urbanos, de los intereses más mercantilistas que pueden existir sobre el problema de la arquitectura. O sea, el problema de la vivienda no existe. El problema del rol de la arquitectura como un derecho, como respuesta al derecho de habitar de los ciudadanos, del pueblo, no existe. Éramos los responsables de nuestro propio proceso de aprendizaje. Ese quiebre, estos adolescentes eternos que tenemos hoy, son alumnos absolutamente pasivos, incapaces de cuestionar las taradeces de las revistas internacionales y de los ejemplos que se le presentan todos los días en las cátedras. Las cátedras ejercen sobre ellos solamente control a niveles que uno queda helado, la ficha para entrar al teórico, una cosa siniestra, ¿no? Y eso construye un tipo particular de ciudadano, un tipo particular de persona, que no se siente responsable de lo que va a hacer, de lo que tiene que hacer, en todos los ámbitos de su práctica ciudadana. La universidad fundamentalmente construye y forma personas, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ciudadanos.
Y en ese punto, y ahí cierro, en ese punto es donde aparece claramente la intención de que estas formas pedagógicas, con todos los defectos que puedan haber tenido, sean corridas. ¿De qué vive el arquitecto? De esa construcción. Y como vive de esa construcción, si no tiene, y ahí me voy a lo del Negro Palacio, si no tiene una planificación de la ciudad general, del subsuelo al espacio aéreo, ¿qué pasa? Nos encontramos con lo que dice el Negro Palacio, que es que la ciudad la tenemos con la renta agraria y la especulación inmobiliaria, de los rematadores. Pero la ausencia está ¿de qué? Del urbanismo. Ese es el tema. Porque pedirle al arquitecto que haga ciudad, no, señores, el arquitecto es el destructor de la ciudad. Lo que hay que elaborar es cuál es el rol y el perfil del estudiante y del docente. Y si nosotros logramos transmitir un perfil que sea político, dinámico, de acción, etcétera, etcétera, nosotros nos tenemos que despreocupar del rol del arquitecto del futuro. Nosotros tenemos que formar eso que decía Vicky, los ciudadanos, eso que decían algunos por acá. Nosotros tenemos que formar el perfil del estudiante, lo tenemos que definir para ayudarle, porque ellos son los que van a definir el perfil del diseñador o del arquitecto cuando ellos estén trabajando. Tengo la palabra de Pipo Ferrero y cerramos. El análisis por lo menos, no sé si de la ciudad completa, pero del problema de la pobreza en la ciudad no debiera ser un problema optativo, debiera ser un tema de fondo. Sin embargo, así funcionamos. Yo tengo que agradecer que sigo funcionando, es decir, nunca la facultad bloqueó este funcionamiento, pero tampoco lo dejó crecer, tampoco dejó que se instalara como un tema central en la formación del arquitecto. Y tiene que ver con esto del perfil del arquitecto. Digamos, nuestra universidad tiene un modelo de perfil profesionalista, y que si entonces algunos de ellos se dedican a temas sociales, está bien que lo hagan, pero no como un tema central. Cuando yo te decía que había un sector uno que pensaba dentro del sistema y creía que la cátedra era así, exigía que el dibujante no fuera el taller total, porque el taller total estaba ideologizado. Entonces no aprendía arquitectura cuando fue al revés. Si el cartel decía alumno del taller total, abstenerse debería buscar el dibujo. Pero eso era parte del proceso, eso no era que era una cosa, eso demostraba que nosotros estamos caminando por un camino correcto, que estábamos haciendo precisamente pedazos esa manera de mantener cátedra elitista, de mantener la familia, la arquitectura, de mantener jerarquía. Entonces no nos preocupaba, lo que nos preocupaba a nosotros como estudiantes era avanzar en el proceso de discusión. Les voy a decir lo que acá, porque dije, bueno, en esto de memoria, le digo, ¿cuál es la actualidad del pasado? Y digo, esto de hacer memoria, actualidad del pasado, es la capacidad de engendrar preguntas nuevas para movilizar un ejercicio de autoindagación en la comunidad. Y por otro lado, tomé una cosa hermosa de Oscar Terán, que dice que el ideal de memoria es lo que sutura aquel hilo de sentido brutalmente cortado.